Muy buenos días a cada uno de ustedes. Estamos felices de reunirnos nuevamente y contar con su linda presencia en este nuevo culto de oración aquí en Ñuñoa. Con mucho calor acá en Santiago de Chile, esperamos que la ola de calor ya comience a descender y podamos estar más cómodos con el clima. Los invito a que oremos para pedir la dirección de nuestro Dios en este momento. Oremos. Padre amante y misericordioso, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados, por tus bendiciones, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros durante la semana que ya terminó. Padre querido, tal vez en este momento algún amigo se encuentra con algún problema de salud, con alguna pena, alguna tristeza, algún problema de trabajo o algún problema familiar. Padre querido, queremos pedirte por cada uno de ellos, para que allí en el lugar que se encuentre tú le abraces con su amor, con tu amor, con ese cariñoso amor que tú nos entregas cada día, que ellos puedan sentir que tu presencia esté con ellos. También nos recordamos esta mañana de nuestra amiga Marisa, que tú le acompañes también a ella junto a su familia en este momento tan triste que les ha tocado vivir. Bendice este programa, quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, aquí comienza nuestro culto de adoración. Damos la bienvenida a quienes ya se unen a nuestra transmisión y nos acompañan en este culto de oración. Queremos saludar en esta mañana a Elizabeth Barrios, a Carlos Cisternas, a Juan David Fuentes y a todos quienes nos envían sus saludos y nos ven desde Chile y también de otros países. Queremos reiterar en esta mañana la invitación para hoy a las 19 horas, en donde los jóvenes nos invitan a un nuevo culto en nuestro templo, con un interesante tema y entretenidas actividades. También queremos aprovechar este momento para enviar un afectuoso saludo a nuestra amiga Marisa Bustos, como también a sus hijas Javiera y Florencia, deseando que el Señor les bendiga y le abrigue con su brazo cariñoso en medio de los momentos de tristeza que les ha tocado vivir ante el fallecimiento de su madre y abuela. Aprovechamos también de replicar este saludo a sus hermanas de Marisa, a Mirta, a Luz Irene, que semanalmente también asisten a nuestro culto desde la ciudad de Coquimbo.
Muy bien, ahora los invito a que cantemos y alabemos al Señor con estos hermosos himnos. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber
de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Hola amigos y hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Nos volvemos a encontrar por segunda semana consecutiva, pero esto no es coincidencia, ¿cierto? Sino que aquí me toca reemplazar a Yanis, que tuvo que participar, ¿cierto?, en el encuentro Aventuri, ¿cierto?, con todos el club de aventureros de nuestra iglesia, así que esperamos, ¿cierto?, que la actividad haya podido ser de gran bendición para todos quienes pudieron participar. También me toca enviarle un cariñoso saludo afectuoso, ¿cierto?, a nuestra hermana Marisa, quien participa, ¿cierto?, de nuestro equipo de televisión como conductora de escuela sabática, que recientemente sufrió la pérdida de su madre, así que enviamos un cariñoso saludo, ¿cierto?, a ella y a toda su familia. Ahora vamos a lo que nos convoca, a la historia del misionero mundial, y ¿cierto?, la historia viene ahora de una pequeña grupo de islas que se llama Tuvalu, ¿cierto?, que son 9 islas aproximadamente que quedan entre Nueva Zelanda y Hawái, y lo interesante, ¿cierto?, es que es el cuarto país más pequeño del mundo y tienen una superficie aproximada de 26 kilómetros cuadrados, o sea, ¿cierto?, son bien pequeñas. La historia, ¿cierto?, viene desde allá mismo y nos cuenta la historia de Barry, ¿cierto?, su familia con sus 4 hijos y su esposa, y nos cuenta de la infancia de Barry, que desde chiquitito siempre fue acompañado de su tía, por supuesto, a la iglesia adventista, y los domingos también iba con su madre y con su padre a adorar, ¿cierto?, a Dios con otra denominación cristiana, a otra iglesia. ¿Por qué iba con su tía? Porque en este país se acostumbra que al hijo lo críe la hermana de la mamá, es decir, su tía que se llamaba Pena. Entonces siempre su tía era adventista y siempre lo llevó a participar en las actividades, ¿cierto?, el sábado, y como ya les mencioné, el domingo participaba con sus padres. La cosa es que él nunca tuvo muy claro, debido a esto, su creencia adventista, siempre tuvo confusión, y bueno, finalmente después fue creciendo, ¿cierto?, se hizo adolescente, y cuando ya fue mayor de edad, ¿cierto?, estudió y trabajó como marinero. Las personas, ¿cierto?, adultas de este país tienden a trabajar en el aspecto marítimo porque, bueno, son varias islas, están rodeadas de agua, así que es bastante normal. Después, ¿cierto?, Barry creció, tuvo una familia, ¿cierto?, su esposa y 4 hijos, y bueno, cuando trabajaba, viajaba navegando por muchas partes y le enviaba el dinero a su familia. Las cosas que, ¿cierto?, navegando, ¿cierto?, solitario, ¿cierto?, en la alta mar, se desconectó un poco de lo espiritual y dejó de creer en Dios y de encontrarse con Él. Debido a esto, ¿cierto?, su vida tomó un vuelco increíble y se hizo adicto al tabaco y comenzó a beber. Debido a que comenzó a beber, cuando estaba de vuelta en su ciudad, sufrió 3 accidentes en motocicleta,
los cuales terminando en urgencia, ¿cierto?, inconsciente y sangrando. Él nunca volvió mucho a la iglesia, nunca le convencía mucho, y debido a todos estos problemas, cuando él estaba en casa, no le gustaba estar mucho con su familia, su esposa tampoco le agradaba, y bueno, cuando toda la familia estaba reunida, a los 4 hijos, no les gustaba mucho, así que no era una situación muy fácil, ¿cierto?, muy agradable. Pasó el tiempo y la hija mayor, ¿cierto?, de esta familia sufrió una enfermedad súper grave que no podía ser tratada en el país, así que tuvieron que tomar un vuelo de 2 horas y media aproximadamente a Fiji para que pudiesen ahí tratarla. Desesperado porque no sabía qué hacer en este vuelo de 2 horas y media, Barry oró junto a su esposa y se acordó, ¿cierto?, de lo bueno que es Dios y le pidió que pudiese, por favor, curar a su hija. Pasó el tiempo, su hija pudo recibir tratamiento, se mejoró, ¿cierto? Y ahora Barry, agradecido, después de vuelta en su país, empezó a trabajar por Dios, ¿cierto?, a asistir a la iglesia, a empezar a estudiar. Y en mayo-abril del año pasado, el 2021, su hija con su esposa entregaron su vida a Dios, y un par de meses después lo hizo su hijo mayor, ¿cierto?, con Barry. Así que damos las gracias a Dios por estas nuevas almas, ¿cierto?, que fueron entregadas a los pies del Señor, y recordemos que las ofrendas de todo este trimestre, ¿cierto?, de estos 3 meses y del último sábado, van a ser destinadas para la creación de esta miniserie que está basado en los libros de nuestra querida hermana Elena de White, ¿cierto?, para que más gente pueda conocer al Señor. Mi nombre es Tomás, nos vemos la próxima semana. Hoy hablaremos acerca de pasajes contradictorios de las Sagradas Escrituras. Y queremos invitarle que, si usted desea tener estos temas, está apareciendo el link mediante el cual usted puede recibir este material, y tanto los que pasaron como los que vienen más adelante, y usted puede estudiarlos también. Quisiéramos hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuán lejos está el cielo del infierno? ¿A qué le mintió el Señor Jesús? ¿Al ladrón en la cruz o a María Magdalena? ¿Puede alguien levantarse de los muertos y venir a aconsejarnos? O mejor dicho, ¿cuánto efecto tendría si esto ocurriera así? Pablo expresó el hecho de que él quería partir y estar con Cristo. ¿Puede ser esto algo inmediato? El Señor Jesús se dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cómo se entiende esto? Además, se habla también que aquellos que murieron por causa de la palabra de Dios clamaban desde bajo el altar. ¿Lo entendemos? Bueno, todas estas preguntas son las que trataremos de aclarar en este programa. Por eso le pedimos que no se aparte. Vamos a estar un breve momento y volvemos nuevamente con usted.
Ya estamos de vuelta y les saludamos cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Hoy no contamos con la grata compañía de Marisa Bustos por causa de la muerte de su madre. Como equipo de este programa, expresamos nuestros deseos que Dios ponga el consuelo en su corazón y también en el de su familia, y que la esperanza de la resurrección sea una realidad en cada uno de ellos. Marisa, un gran y cariñoso abrazo. Antes de entrar en materia, como lo hacemos siempre, quiero pedirle que me acompañe porque vamos a orar pidiendo sabiduría de lo alto. Amado Dios y Padre, queremos agradecer en primer lugar esta oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra. Te pedimos que tus ángeles puedan ser nuestra compañía y que tu Espíritu Santo nos conceda la sabiduría para poder tratar estos temas y poder sacar de ellos el provecho que tú deseas que saquemos y la preparación para encontrarnos contigo. Pedimos estas bendiciones, rogando también una bendición muy especial por quienes están viendo este programa, que tú les bendigas y les guardes. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos en el primer texto que se encuentra en San Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Un texto que es conocido como el rico y Lázaro. Bueno, para nosotros esta es una parábola. San Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Y dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en la llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bien, aquí, este pasaje, nosotros encontramos, a veces hay algunas costumbres, algo que se repite y casi por tradición. Se pensaba en ese tiempo que la persona que tenía enfermedades, la persona que sufría, la persona que estaba mal, era por causa de que algo había hecho, algún pecado escondido. ¿Recuerdan ustedes el caso de Job? Los amigos de Job le decían que él seguramente tenía algo que no había confesado y que por esa causa él estaba sufriendo. Bueno, eso era algo que siempre se decía. Si alguien tiene problemas, si tiene enfermedades, es porque un pecado hay en su vida. Y lógicamente, al revés, si una persona es prosperada, es porque esa persona recibe el favor de Dios.
Aquí creo que con esta parábola se nos está diciendo justamente lo contrario. Pero tenemos que ver algunas cosas. ¿Por qué? Porque hay quienes piensan que podemos tomar literalmente lo que esta parábola dice. Si nosotros analizamos un poquito, dígame usted, ¿el rico era malo? ¿El rico había hecho la riqueza robando, asaltando, extorsionando? ¿Es malo ser rico? Bueno, ninguna de esas respuestas las encontramos en el relato. No nos dice que el rico era malo. Él dice que él hacía banquete todos los días con esplendidez y el pobre, Lázaro, dice que estaba a la puerta, ni siquiera estaba, podríamos decir que podría estar dentro mirando como el rico comía. No, no era así. Él dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Pero no estaba con él, no estaba el rico. Ahora, Lázaro, el pobre, era alguien excepcional, tenía un carácter distinto, en fin. ¿Qué podemos decir de Lázaro? Solamente se nos dice que era un mendigo que estaba lleno de llagas, nada más. Por eso es bueno que nosotros analicemos el pasaje y veamos si realmente de allí nos puede decir algo. Si nosotros vemos el Salmo 37, 25, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Al leer este texto, tenemos que pensar también en el mendigo. No sé si él era una persona tan consagrada o no. Solamente la Biblia nos habla de un rico y de un mendigo. Además, no nos dice que el mendigo fue al cielo. Se nos dice que el mendigo fue al seno de Abraham. Ahora, ¿dónde estaba Abraham? Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, que nos habla de los héroes de la fe, ahí encontramos que también se menciona a Abraham. Abraham como una persona que obedeció a Dios, salió de Ur de los Caldeos sin saber dónde iba, en fin, siempre estuvo haciendo la voluntad de Dios y siempre estuvo cercano a Dios. Pero al final del capítulo se nos dice también que ahí en Hebreos capítulo 11, verso 39, dice: sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían. Porque el capítulo 11 nos habla de una cantidad de héroes de la fe. Y dice, ninguno de ellos recibió lo que Dios les había prometido. ¿Qué era lo más preciado? La vida eterna. Era la vida eterna. Y dice, ninguno de ellos recibió. Entonces quiere decir que Abraham no estaba en el cielo. Aquí se está tratando de dar una lección en relación a que nosotros no podemos estar juzgando a las personas por su condición. Pero además, antes de esto, ahí en el capítulo 16 y verso 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Bueno, por todo esto el Señor les dio una lección. Ahora, como lo hemos dicho, entendemos que Abraham no estaba en el cielo. Ahora, ¿hay comunicación entre el cielo y el infierno? Por lo que dice la parábola, sí, porque Abraham conversaba con el rico y el rico dialogaba con Abraham. Quiero que piensen por un instante. Un Dios de amor puede gozarse con un infierno donde hay seres que están sufriendo y que no dejan de sufrir ni por un segundo. Dios quiere terminar con el pecado
y el infierno lo eterniza. No es la solución. Dios no necesita que lleguemos al cielo huyendo del infierno. El Señor quiere que nosotros lleguemos al cielo por amor y no por miedo, por temor. El segundo texto lo encontramos en San Lucas capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Estas fueron las palabras que le dirigió al ladrón en la cruz, cuando el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que leemos generalmente en las Sagradas Escrituras. Pero más adelante, en San Juan capítulo 20, verso 17, encontramos la siguiente declaración. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estas palabras fueron dirigidas de Jesús a María Magdalena, que fue al sepulcro. Claro, él le dijo, la verdad es que no le dijo no me toques, sino que no me detengas, porque el tocarlo no lo iba a contaminar. Por eso le dice, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, pensemos por un instante. El día viernes le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el día domingo le dice a María Magdalena, no he subido todavía al Padre. Por eso decía yo, ¿a quién le mintió? ¿Al ladrón en la cruz o a María Magdalena? Bueno, nosotros podemos ver que todo esto se soluciona viendo cómo se traduce el texto de la declaración al ladrón en la cruz. La verdad es que el texto traducido sería, de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. ¿Por qué? Porque el que fue agregado, el que no aparece en el texto griego. Dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La coma le da el sentido a lo que Jesús realmente dijo. Si yo leo, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, le está diciendo que ahora, en este momento, o este día, va a estar en el paraíso. Pero si yo leo, pongo la coma un poco después y dice, de cierto te digo hoy, coma, conmigo estarás en el paraíso, quiere decir que el Señor Jesús le estaba diciendo, te estoy diciendo que estarás en el futuro, en un futuro cercano, estarás conmigo en el paraíso. En el futuro estarás conmigo en el paraíso, no en este momento. Y eso calza perfectamente con lo que le dice a María. Aún no he subido. Si él no había subido aún al Padre, ¿cómo podía estar con el ladrón en el cielo? Como ven ustedes, esto se aclara completamente con la traducción de este texto. Ahora, San Juan 14, 1 al 3 es un texto que todos conocemos muy bien. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando de que cuando Jesús venga, entonces nos llevará al cielo. En ese momento, y no antes. Ahora, en Filipenses, capítulo 1, verso 21 al 24, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo quería estar con Cristo, pero eso no significa que él iba a estar de inmediatamente iba a estar con Cristo, porque él sabía que cuando Cristo volviera, él nos llevaría a la eternidad.
En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versos 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros, si que estamos vivos cuando Cristo venga, no vamos a elevarnos antes, no vamos a ir al cielo antes de aquellos que están muertos. Porque dice también, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, nosotros, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces, como ven ustedes, aquí nos está expresando el hecho de que cuando Cristo venga, todos vamos a ir al cielo. Pero recuerden que el tema que hemos estado tratando durante todos estos 3 meses ha sido la inmortalidad del alma. La creencia de que cuando una persona muere y se va inmediatamente al cielo. Si fuera así, si la persona se va inmediatamente al cielo, díganme ustedes, ¿qué objetivo tendría la resurrección? ¿Será que una persona va a tener que volver del cielo, meterse a la sepultura para resucitar nuevamente? La resurrección no tendría absolutamente nada que ver en esto. Ahora, si nosotros vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versos 13 en adelante, no vamos a leerlo todo. Quiero mencionar solamente los versículos 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y vean lo siguiente: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora se dice que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Eso suena como que Jesús fue a predicarlo a los muertos. Volvió a predicarlo a los muertos. Esto no es así. Porque nos habla de este espíritu, el espíritu que levantó al Señor Jesús. Este espíritu que vivificó al Señor Jesús es el Espíritu Santo. Y recordemos que la predicación de Noé fue una predicación que duró 120 años, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Él predicaba con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese fue. Ahora, cuando habla de los espíritus encarcelados, no estaba hablando de personas muertas, porque tenemos que subrayar una partecita que dice así: mientras se preparaba el arca. Mientras se preparaba el arca, Noé estaba predicando. Entonces, no iba a predicarle a las personas muertas. Él estaba predicando a las personas vivas. Y el Espíritu de Dios era el que lo guiaba en esa predicación. Ahí en Romanos capítulo 8, verso 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿No les parece que ahora la cosa queda clara? Entonces, el Señor, claro, aquí dice que el Espíritu Santo fue el que guió a Noé para predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son los espíritus encarcelados?
aquellas personas que están encarceladas por el pecado. Son presos de Satanás. Esas personas son las que se le predicaba la liberación, el ser libres de este espíritu. Ahora, finalmente, queremos citar Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se habla de estas almas que están bajo el altar. Si son cristianos que murieron por causa del Evangelio, ¿no les parece a ustedes que deberían estar en el cielo y no bajo el altar? Esta es una forma de expresar lo que podríamos también mencionar como le dijo el Señor en Génesis capítulo 4, verso 10, a Caín. Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si nosotros ponemos en paralelo estas dos declaraciones, vemos que es exactamente lo mismo. Y recordemos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la inmortalidad la obtendremos cuando Cristo venga nuevamente a esta tierra, cuando venga por segunda vez a buscarnos. Y ahí dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y ahí obtendremos realmente la inmortalidad. En 1 Corintios 15, 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí, obtendremos la vida eterna. Como ven, no son pasajes fáciles, pero si nosotros escudriñamos las Escrituras, la misma Biblia nos da la respuesta. Creo que debemos seguir estudiando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que tener una comunión más estrecha con el Señor Jesús. Y entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Todo aquel que conoce la verdad lo hace libre, libre de malas interpretaciones, libres de una vida de esclavitud. Dios desea lo mejor para nosotros, pero Él desea lo mejor para nosotros aquí y ahora. Sabemos que este mundo va rodando hacia la destrucción, pero como cristianos tenemos una esperanza y eso nos permite vivir mejor aquí y ahora y tener la seguridad de la vida eterna. ¿Por qué no seguir preparándonos? Por eso te invitamos a que continúes estudiando la palabra de Dios y que nos acompañes en las próximas reuniones. Será hasta el próximo sábado, y un gran y cariñoso abrazo para ti y nuestro mejor deseo: que Dios te bendiga junto a tu familia.
Feliz sábado, niños. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente listos para contarles una historia donde nos relata acerca de un jovencito que tuvo un sueño. Y este sueño fue bien, para él fue como enigmático. ¿Quién no ha soñado? A ver, todos soñamos. A veces nos acordamos de los sueños, otras veces no. Pero este joven sí se acordó del sueño. Veamos de quién vamos a hablar. Vamos a leer en Génesis 37:5. Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. ¿De quién estábamos hablando? De José. ¿Y quién era José? Ah, sí, el hijo de quién? De Jacob. Y este hijo era muy que regalón del papá. Eso no fue muy bueno de parte del papá, pero José era tan atento con su papá, lo escuchaba y entendía todo lo que el papá le decía acerca de Dios. Bueno, cuando él soñó que un día estaban recogiendo gavillas de trigo, ¿qué es eso? Cuando la gente está cosechando trigo, van juntando el trigo. ¿Ya? Son unas ramitas que tiene el trigo y se juntan y se hacen gavillas. Él soñó que él estaba juntando las gavillas y que las gavillas de sus hermanos se inclinaban delante de él. ¿Cuándo las personas se inclinan? Cuando reconocen y le quieren dar un saludo a una persona muy importante, ¿no es cierto? Y después también soñó que estaba el sol, la luna, 11 estrellas y todas se inclinaban hacia él. ¡Qué raro! Él como se quedó así como medio sorprendido con este sueño, sin ninguna intención de molestar a sus hermanos, se lo contó. ¿Y qué pasó? El versículo nos dice que los hermanos lo aborrecieron más, o sea, se enojaron más y llegaron a hacer un plan muy triste. Dijeron, ¿saben qué? Para que no se cumpla el sueño, mejor lo vamos a mandar lejos a otro lado. No habían hecho ese plan. El plan que querían era matarlo. Peor, pero uno de los hermanos dijo, no hagamos eso. Vendámoslo. Vienen ahí los mercaderes, que se vaya con él. Cuando pasó el tiempo, pobre José, iba de esclavo, pero él en su corazón se propuso ser fiel a Dios. ¿Y cómo fue fiel a Dios? Buscando en oración a Dios y haciendo lo que Dios quería que él hiciera en ese lugar. Cumplía todas las órdenes, estaba siempre dispuesto a ayudar. Y fue así como, a pesar de que fue esclavo, llegó a la casa de uno de los gobernantes más grandes de Egipto. Y ahí la esposa también inventó otra mentira y nuevamente fue a parar, ¿dónde? A la cárcel. Pero él seguía fiel, dijo, yo voy a ser fiel a Dios. ¿Qué sabemos de José? Que en un momento sus hermanos, ¿qué tuvieron que hacer? Ir a buscar comida. ¿A dónde? A Egipto, porque ahí había comida. ¿Y qué? Porque en ese lugar había una persona que había sido tan inteligente que había guardado alimento para todos los de ahí, también podían compartir. Y cuando llegaron ahí, ¿qué hicieron? Se inclinaron frente a José, pero ellos todavía no lo sabían. Cuando supieron que se habían inclinado frente a José, se acordaron del sueño, pero su corazón ya había cambiado. Niños, cuando Dios quiere cumplir el sueño en la vida de nosotros, cuando Dios tiene un propósito en nosotros, si nosotros somos fieles a Él, se van a cumplir esas promesas, porque Dios siempre nos acompaña y nos guía. Queridos niños, si ustedes tienen sueño, tienen ideales, tienen sueños de proyectos, de cosas que quieren hacer, ¿no es cierto? Pónganselo en las manos de Dios y Dios les va a ir acompañando y dirigiendo en cada una de esas metas que ustedes se vayan poniendo. ¿Qué tal si oramos para que Él nos acompañe en cada una de las metas y sueños que tenemos? Oramos. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias porque eres nuestro Dios,
porque nos cuidas y porque también tú nos acompañas en cada una de nuestras metas, nuestros propósitos y nuestros sueños. Que nuestro corazón pueda entender y buscarlos y hacer tu voluntad en primer lugar. Ayúdanos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan lindo sábado. ¡Chao! Bienvenido, bienvenida a una mejor manera de vivir. Dios permita que hoy nuestra fe aumente en Dios. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a la fe. Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Eduardo tenía 12 años de edad. Siempre estaba dispuesto a ayudar a su papá en sus habituales tareas del campo. Era digno de toda confianza. De modo que cierto día, cuando el padre debió viajar a la ciudad cercana, dejó solo al niño para que cuidara del establecimiento rural. Pero esa noche el cielo se cubrió de nubes, comenzó a soplar un fuerte viento y se desató una furiosa tormenta. Eduardo ya se encontraba en su recámara, en su dormitorio, tratando de dormir con el arrullo de la lluvia. Pero de repente un ruido estrepitoso interrumpió su sueño. Corrió entonces hasta el sitio de donde había provenido el ruido y, ayudado por la luz de su linterna, vio que se había roto el poste de la red eléctrica y que los gruesos cables de alta tensión estaban a baja altura sobre la carretera. Así que allí, solo en medio de la oscuridad de la lluvia, Eduardo se propuso advertir del peligro a los automovilistas. Haciendo señas con su linterna, alcanzó a detener a tiempo a un bus de larga distancia lleno de pasajeros y a varios vehículos más. Pero el valor del niño no terminó allí. Mientras la gente quedaba detenida en la ruta y desafiando la inclemencia del tiempo, Eduardo se dirigió hacia la planta eléctrica que distaba varios kilómetros. Y al dar cuenta allí de lo ocurrido, el técnico de la usina cortó la corriente de la zona afectada y libró así de un peligro mortal a numerosos viajeros.
Y después de semejante esfuerzo heroico, en esa noche fría y tormentosa, Eduardo debió recibir auxilio médico debido a su agotamiento. ¿Pero le importaba eso? Él estaba feliz porque había podido salvar la vida de muchas personas. Qué admirable el valor que demostró tener este niño de solo 12 años. No tuvo miedo del frío, de la oscuridad, de la lluvia y de la soledad. Era un momento de peligro y había que actuar con decisión. Y el niño no vaciló ni se acobardó. Más tarde confesó que se había animado a obrar de esa forma gracias a la fe que tenía en Dios. Su confianza infantil en el Altísimo había encendido su valor. Pregunto, amados, ¿no enfrentamos con frecuencia peligros y problemas que nos exigen una gran determinación? En tales casos, vacilar o no actuar sería una manera de fracasar. ¿Cómo conseguir entonces la necesaria medida de valor para superar la dificultad? La respuesta la tiene el niño del relato: aferrarse a Dios con fe para dominar el problema con firmeza y valentía. ¿No podríamos hoy poner en práctica esta fórmula de acción constructiva? Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Un hombre caminaba de noche, con corazón afligido, lleno de temor. Su mente revivía el pasado, pensaba cuánto se había apartado. Se preguntaba, ¿tendré otra oportunidad? La oscuridad rompió la luz, el cielo descendió y le abrazó. No te dejaré si no me bendices, y más fuerte cada vez a ti yo me aferraré. No te dejaré si no me bendices, yo pongo en ti mi corazón. No te dejaré, no te dejaré si no me bendices. En este valle seco y de dolor, mis manos y guía siempre mi andar. Y aunque más allá no pueda ver, ni tu voluntad yo pueda entender, confío en tu amor y tu fidelidad. No te dejaré si no me bendices, cada vez a ti yo me aferraré. No te dejaré si no me bendices, y aunque no entienda con la razón,
Qué hermoso canto hemos escuchado en la voz de Marcia Madrigal desde la iglesia de nuestra Universidad Adventista de Chile en la ciudad de Chillán. Un canto que nos introduce al tema de hoy, titulado La historia de la redención, que será compartido esta mañana por el pastor Edgar Sandoval. Saludos cariñosos, queridos hermanos. Qué placer poderme conectar con ustedes a través de este canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Bendiciones abundantes para ustedes en este día santo. El momento es propicio para que iniciemos con una oración. Por favor, inclinen su rostro allí donde están. Querido Dios, al abrir tu palabra, al escudriñar tu palabra, pedimos que por favor, por tu gran misericordia, nos permitas tener una doble porción de tu Santo Espíritu para entenderla, para ponerla en práctica. Señor, aumentanos la fe. Gracias por estar con nosotros en cada hogar, en cada casa, en cada lugar donde se está llevando a cabo esta transmisión. Querido Dios, que podamos sentir tu presencia en nuestro medio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos, he titulado el tema de hoy La redención. Y quiero invitarles a ir a nuestro texto clave para el mensaje de hoy, aquí en el libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 8. Vamos al versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios: el Señor me poseía en el principio de su obra, antes de sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, antes de la tierra. Mis hermanos queridos, y así como este texto, hay algunos otros textos que nos hablan acerca del Dios eterno, de la planificación de la redención para el ser humano, para la raza humana. Hay un texto que quiero compartir con ustedes aquí en el libro Historia de la Redención, en la página 19. Dice así, la pluma inspirada: el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a una prueba para verificar su lealtad antes de que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Mis amados hermanos, todo estaba planificado desde la eternidad para que aquí en la tierra pudiese verse la gloria de Dios. Es que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, pero la palabra de Dios, la pluma inspirada, nos habla de esta maravillosa historia de la redención, plasmada aquí en la palabra de Dios. Porque sí, mis queridos, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar el plan de Dios para nosotros aquí en la tierra. Por eso es muy importante que nosotros entendamos el mensaje del apóstol Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y en esta hora, mis queridos, qué bueno fuera que pudiésemos ser enseñados por nuestro Dios. Que Dios nos permitiera entender por el poder de su Santo Espíritu el contenido del mensaje para hoy. Podríamos preguntarnos acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia para ti? Y muchos responderían de acuerdo a su experiencia personal. La Biblia para mí es una luz en el camino, es una brújula que me guía. Pero el poeta también lo dijo:
Es la luz misma del Dios soberano, es la carta del arcano y es la espada de Jesús, vivo espejo de la cruz, manantial de vida y ciencia, libro de mundial influencia que al leerlo con fluxión purifica el corazón y alumbra la conciencia. Libro eterno, libro santo, libro de gloria inmortal, es de origen celestial y de Dios sublime canto. Habla de risas y tristeza, habla de gozos y de llanto. Dios en ella nos expresa su poder y santidad, de su ser la eternidad y de su amor la grandeza. Por ejemplo, Ruth nos habla en bella y tierna canción y nos causa admiración de Daniel sus profecías, y si llora Jeremías, ríe el sabio Salomón. ¿Quién es ese que descuella por tener ardiente celo o por parecer que desde el cielo robó el fulgor de una estrella? ¿Y quién con lenguaje profético habló tanto del Mesías y tiene en sus profecías de Dios su amor angélico? Es el profeta evangélico, el visionario Isaías. Y ese anciano venerable que conduce a Israel a la tierra de la mies fluye rica y saludable, ese ser infatigable, decidme, oh Biblia, quién es, en dos su nombre se esconde, y el Pentateuco responde, el victorioso Moisés. 14 epístolas tenemos que San Pablo nos legó, doctrinas allí escribió que con gozo hoy aprendemos, y cuantas veces las leemos nos llenamos de emoción y siente el corazón el deseo de vivir una vida santa y así ir a la célica mansión. Ah, mis amados hermanos, este poema sublime, este poema de amor, tiene por tema al Señor, quien con su sangre redime a todo aquel que aproxime su tránsito corazón. Y esa es la razón por la que el hombre necesita de la dádiva bendita para obtener el perdón. Ah, mis amados hermanos, Dios dice aquí en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 1 y 2, dice, en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. Aquí está resumido todo, mis amados hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y al final el Señor redimió a la raza caída. Qué bueno fuera que tú y yo pudiésemos entender el maravilloso plan de la redención. Dios tiene mundos innumerables que son obedientes, que nunca le desobedecieron, que nunca cayeron en las redes del enemigo. Mundos obedientes a sus leyes y se conducen de acuerdo con la gloria de Dios. Ah, mis queridos, la lectura bíblica que tuvimos al principio, allá en el libro de los Proverbios del sabio Salomón, encontramos algo interesante. Jehová me poseía en el principio. Yo, de antiguo, en las obras, antes de que empezara todo, ahí estaba yo. Y San Juan, empezando su evangelio, lo especifica diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que todas las cosas, los cielos de los cielos, todo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que nosotros podamos entender, mis amados hermanos, que el poderoso Dios nos ha permitido ver su gloria. La gloria de la redención, la gloria de la salvación. Miren cómo dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Quiero compartir con ustedes este texto que está aquí. Versículo 16 del capítulo 1 del libro de Colosenses. Dice así la palabra de Dios.
Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ah, mis amados, si nosotros pudiésemos entender que la obra de Dios realizada aquí en la tierra y fuera de nuestra tierra se hizo por el poder de Dios en Cristo Jesús, nosotros tendríamos una ventaja. Comprender al Señor, entenderlo, nos ayudaría a enamorarnos mucho más de Él. ¿Saben? Cuando el Señor puso a Adán y Eva aquí en el jardín del Edén, después de haberlos creado, ellos desobedecieron. Y al desobedecer, pareciera que todo el plan que el Señor tenía se había echado a perder. Sin embargo, aquella miseria de desobediencia, aquel pecado que causó tanto dolor, hizo que nuestro Señor Jesucristo intercediera ante el Padre en favor del pecador. Mientras que la hueste celestial esperaba resultados con intenso interés. Se habían reunido en el concilio divino. Miren cómo dice el profeta Zacarías acá en el capítulo 6, versículo 13. Dice así el profeta Zacarías. Voy a leer desde la segunda parte del 12. Así dice el Señor Dios Todopoderoso: el varón llamado retoño brotará de su raíz y edificará el templo de Dios. Y el versículo 13 dice: edificará el templo del Señor, será revestido de majestad real y se sentará en su trono a gobernar. Será un sacerdote en su consejo de paz entre los dos. Ah, mis amados hermanos, el consejo de paz. Se reunió el consejo divino y estudiaron el maravilloso plan de salvación. Y la única salida era que el mismo Dios se encarnara, tomara la forma de hombre, viniera a la tierra y viviera como hombre. Experimentara lo que es ser un humano. Y así sucedió con Jesús. Ah, mis amados hermanos, y el Señor Jesús vino a esta tierra. Vino y enfrentó esa gran lucha. El Rey del universo entregaría a su Hijo para que la raza humana pudiese ser favorecida. Ay, mis queridos, como lo expresa el salmista: oh, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba, que había mostrado desobediencia hacia Él. Pero el Señor no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El único plan que podía asegurar la salvación era que el cielo enviara a su Hijo unigénito. Era parte del plan de la redención que Cristo sufriera el escarnio, el abuso de los impíos, y que Él mismo consintió en convertirse en el Redentor. Ah, mis amados, al ser creado Adán, él recibió todo el señorío. El Señor le dijo que se enseñoreara sobre los peces de las aguas, sobre las bestias del campo, sobre todo lo que había sido creado. Pero Adán voluntariamente decidió ceder el señorío a Luzbel, a Satanás. Ah, mis queridos, el Señor Dios Todopoderoso estaba decidido a pasar por alto la desobediencia del hombre, a entregar a su Hijo amado. Cristo le aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar la raza caída, destruyendo de esa manera el imperio de la muerte que el hombre había adquirido a causa de su desobediencia. Allá en el cielo, mientras se llevaba a cabo el concilio divino, cuando se decidía lo que se iba a hacer para rescatar al ser humano, los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de la redención, pues veían que la salvación del hombre iba a costar indecible angustia en todo el universo.
Así que los ángeles, llenos de asombro, mis queridos hermanos, llenos de pesar, escucharon lo que el Señor les decía. La gloria y la vida inmortal del cielo iban a venir a la tierra que había entrado en tanta degradación, para soportar el dolor, la vergüenza y la muerte. Dejaría el Señor su elevada posición de soberano allá en el cielo para presentarse aquí en la tierra y humillarse como hombre. Ah, mis queridos hermanos, Él conocería de primera mano lo que es la tristeza, el dolor, la angustia, pero por sobre todas las cosas, la traición. Sufriría la más cruel de todas las muertes. Sería levantado entre la tierra y el cielo como el pecador culpable por toda la humanidad. Mis queridos hermanos, los ángeles se postraron de hinojos ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel, mis amados hermanos, no podía satisfacer la deuda del pecado causada por la desobediencia del pecador, del hombre. Solamente aquel que había creado al hombre podría rescatarlo. Solamente el creador del universo podría redimirlo. Ah, mis amados hermanos, y dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 2, versículo 14. Me llama mucho la atención este texto. Quiero compartirlo con ustedes, como dice, acerca de la gloria y la bendición de este mundo. Dice así: la gloria de Dios en las alturas y la paz a los hombres fue anunciada desde los cielos. Este cántico que se oyó allá en las colinas de Belén, cuando el concilio divino estaba decidiendo lo que se haría para salvar al hombre, retumbó en todo el cielo por primera vez. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que tienen buena voluntad. Ah, mis queridos hermanos, la primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó allá en el Edén, cuando el Señor pronunció la sentencia. Esa sentencia pronunciada contra el mismo Satanás, contra nuestros primeros padres, fue una promesa de salvación. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario tendría un final. Esta te herirá en la cabeza. Ah, mis queridos, la simiente de la mujer, el mismo Señor Jesús que se encarnaría, que vendría a la tierra, le daría la estocada final al gran engañador. Cuando el plan de redención se dio a conocer, ah, mis queridos hermanos, Satanás se regocijó con sus ángeles al pensar que había causado la caída del hombre y que esa caída del hombre podría y tendría que ser que el Dios del cielo descendiera aquí a la tierra y que dejara su elevada posición allá en el señorío celestial. Satanás se sentía triunfador. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan de salvación que se había concebido allá en el cielo. Y se le aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced del diablo. Ah, mis queridos, así como la transgresión de Adán había traído desgracia, ruina, muerte, el sacrificio del Señor Jesús traería vida inmortal para la raza humana. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes él ejercía sobre todas las cosas, el dominio que le había dado Dios al hombre, pasó de sus manos a las manos de Satanás, el instigador, el ladrón. De esa manera, mis amados hermanos, el apóstol Pablo lo dice a los Corintios:
Satanás llegó a convertirse en el Dios de este mundo. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo dirige nuestras miradas hacia la redención de la posesión adquirida. Sí, Dios creó esta tierra para que fuese morada de santos seres creados felices. La muerte de Cristo, mis amados, terminó para siempre la gran controversia entre el bien y el mal. Se acabó la amenaza que había para aquellos mundos no caídos acerca de los principios de la acción de Satanás, de sus métodos deshonestos y mentirosos. Quedó al descubierto el plan maléfico de engañar. Mis amados hermanos, Satanás nunca más podría encontrar ninguna simpatía en los seres celestiales. Es que los seres celestiales nos contemplan a diario. El apóstol Pablo dice que nos hemos convertido en cartas abiertas. El poder y el dominio que habían desafiado la ley de Dios tendrían un final y la paz reinaría para siempre. Mis amados hermanos, el salmista dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y ya no habrá más maldición, dice San Juan en el Apocalipsis, allá en el capítulo 22, el versículo 3, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y los siervos le servirán. Y quiero terminar, mis amados hermanos, con esta frasecita escrita en el periódico Señales de los Tiempos del 26 de mayo de 1881. Dice así: Dios guía ahora a su pueblo paso tras paso. La verdad es progresiva. El ferviente escudriñador constante de la palabra de Dios estará recibiendo luz del cielo. Quiero invitarte, mi amado, mi amada hermana, a que le permitas al Espíritu Santo instruirte en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es que ellas son las que dan testimonio de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Te invito para que hoy tomes la decisión: servir al Señor, estudiar más su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos que a través de las redes están escuchando este mensaje. Permite que este mensaje pueda ser de vida para vida en ellos, que tu Santo Espíritu pueda obrar en sus corazones. Gracias por las decisiones que se han tomado secretamente. Te pido, mi Señor, que les tomes en cuenta su decisión secreta para que la puedan hacer pública y que puedan sellar sus pactos contigo, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Muchas gracias. Les invitamos para que sábado a sábado se conecten con nosotros a través de este canal, la Iglesia Adventista de Ñuñoa, aquí en Santiago. Bendiciones abundantes para todos. Sin duda, un hermoso e inspirador mensaje que hemos escuchado en esta mañana. Saludamos al pastor Sandoval y a su esposa y le deseamos muchas bendiciones del Señor. Nosotros ya comenzamos a despedirnos. Les enviamos un gran abrazo y les dejamos invitados para el próximo sábado a las 10 de la mañana a un nuevo culto aquí en Ñuñoa. Que tengan una hermosa tarde de sábado y que el Señor les bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cantemos ahora nuestro himno de despedida. Que Dios te guarde.